Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmina Castrejón. Soy socia del área de servicios legales en Láragos. Tengo 8 años de experiencia como abogada corporativa y laboral. Y el día de hoy vamos a hablar un poco respecto al contexto legal y en específico a ciertos puntos que es importante que las empresas, tanto mexicanas como startups que planean venir a México, deben considerar tanto para la constitución de estas sociedades y el inicio de sus operaciones, así como algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta en el día a día. De forma general, vamos a hablar de 5 puntos o 5 aspectos. El primero son las relaciones de servicios. Aquí les quiero platicar un poquito cuál es el contexto actual, cuáles son los recientes cambios que hemos vivido en México derivados de la reforma en materia de subcontratación, las regulaciones, licencias o permisos, cuáles son los aspectos que tenemos que considerar respecto a este punto, cuáles son nuestras obligaciones laborales, tanto en materia de compliance como de servicios. Hablaremos también un poquito respecto a derechos mínimos y renunciables de los trabajadores y de forma muy general comentaremos aspectos relacionados con asignaciones internacionales y aspectos migratorios generales. Respecto al primer tema, relaciones de servicios en México, es importante que consideremos que de 2018 a este año tuvimos una regulación especial en materia de subcontratación. La subcontratación es una figura que, dado el contexto histórico y la evolución que ha tenido en México, ha sido sobreregulada. Teníamos varios puntos que dieron pie a varias reformas relacionadas con este tema. En México la figura de subcontratación se le dio un uso indebido durante mucho tiempo, por lo que la autoridad tuvo que buscar distintas formas de poner límites o candados a esta figura. Y finalmente, este año 2021, pues se publicó en abril una reforma en materia de subcontratación importante en México que nos ha cambiado el panorama respecto a este tema, ¿no? Como resultado de esta reforma, hoy en día en México tenemos principalmente 3 tipos de servicios. Serían los servicios prohibidos, los servicios especializados y los servicios independientes. Los servicios prohibidos son todos aquellos que están relacionados directamente con subcontratación de personal. Hoy en día en México la subcontratación de personal como tal está prohibida, por lo que todos esos esquemas en los cuales las empresas tenían contratados a ciertas entidades que les suministraban o les asignaban personal, ya no podemos tener este tipo de relaciones. Están prohibidas por la ley y en caso que nosotros como prestadores de servicios asignemos personal o como beneficiarios de los servicios estemos subcontratando personal, pues bueno, encuadraríamos dentro de esta figura y es importante considerar que existen ciertos riesgos y contingencias en caso de estar aquí, ¿no? Imposición de multas, no deducibilidad del gasto, no acreditamiento del IVA, incluso podríamos caer ahí un tema de simulación y de defraudación fiscal. Entonces, es importante ver que este tipo de relaciones no sean las que nosotros vamos a tratar de implementar al momento de comenzar nuestras operaciones en México. La segunda son servicios especializados. Los servicios especializados es básicamente el punto clave de esta reforma. Se regula la prestación de servicios especializados en México a partir de abril, imponiendo nuevos requisitos, nuevas obligaciones y formalidades. Es necesario identificar la naturaleza de las relaciones. Vamos a entrar eso un poquito a detalle más adelante. Pero en caso que encuadremos en una relación de servicios especializados, como les comentaba, cumplir con estos requisitos, entre otros, necesitamos un registro ante la Secretaría de Trabajo como prestadores y como beneficiarios de los servicios nos volvemos responsables solidarios de nuestros prestadores, por lo que tenemos que verificar el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y como tercer punto, los servicios independientes son aquellos servicios que no son considerados especializados y que por lo tanto no es necesario cumplir con todas estas obligaciones aplicables al régimen de servicios especializados, pero de todas formas tenemos que vigilar ciertas formalidades y cumplir con obligaciones, ¿no? De forma muy general, estos son los 3 principales tipos de servicios que podemos encontrar hoy en día en México. La principal diferencia entre servicios especializados y servicios independientes es la disposición de personal.
La ley no es clara respecto a qué es disposición de personal, no encontramos como tal una definición o, o algo que nos dé un poco más de guía para saber a qué se refiere la ley con disposición de personal. En un inicio hubo muchísimas interpretaciones respecto a cuál era el significado de disposición de personal, si recibían órdenes, si estaban bajo nuestra subordinación. Hubo muchas interpretaciones y recientemente la Secretaría de Trabajo publicó unas guías para la obtención del registro como prestador de servicios especializados y dentro de estas guías se hace mención a varios puntos, incluyendo el tema de disposición de personal. Y básicamente el criterio de la autoridad hoy en día es, en caso que el personal del prestador de servicios lleve a cabo sus actividades dentro del centro de trabajo o las instalaciones del beneficiario de los servicios, entonces estaríamos considerándonos que existe una disposición de personal y por lo tanto servicios especializados. Entonces, esa es principalmente la diferencia, es una línea muy, muy delgada entre qué es disposición y qué no es disposición, y de ahí la importancia de analizar las relaciones de servicios. Volvemos a lo que comentábamos al inicio, tanto como prestadores de servicios como beneficiarios, porque existen obligaciones de ambas partes, y una vez que determinemos la naturaleza de los servicios, entonces ver cuáles son aquellas obligaciones que serían aplicables. Otro punto importante a considerar respecto a servicios especializados es que independientemente del tema de disposición de personal, en caso que tengamos servicios de una empresa a otra empresa del mismo grupo empresarial, en este caso, si existe disposición de personal o no existe disposición de personal, no importa, por el simple hecho de ser parte de un mismo grupo, seríamos considerados como servicios especializados. Entonces, este régimen también nos aplica a todos este tipo de estructuras que conocemos como shared services en México. Si nosotros contamos con una estructura así, también tenemos que estar considerando este tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, como platicábamos, el primer punto respecto a relaciones de servicios es analizar la naturaleza de los servicios, qué tipo de servicios nos prestan o prestamos, cómo se prestan estos servicios, dónde se prestan, cuáles son los medios de comunicación, los trabajadores dónde se encuentran, cuáles son las actividades que realizan, cómo documentamos estas relaciones. Y ya que definimos la naturaleza de estas relaciones, entonces sí podemos cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Vamos a enfocarnos un poquito más al régimen de servicios especializados, porque es un poquito más complicado. El de independientes también tiene ciertas formalidades, pero son mucho más sencillas. Pero como prestador de servicios especializados, uno de los primeros requisitos o obligaciones con las que tenemos que cumplir es la obtención del registro como prestador de servicios especializados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que aquí en México le llamamos el REPSE. Todas las empresas que se dediquen a prestar servicios especializados deberán contar con este registro. El registro se entrega por proveedor y por cada actividad que nosotros registremos se nos otorga un número de folio. Este número de folio, la actividad que está registrada bajo este número de folio debe coincidir con los servicios que estamos prestando a nuestros clientes y al revés, nosotros como clientes debemos verificar que el número corresponda para que podamos soportar este tipo de relaciones, ¿no? Esa es una de las obligaciones como prestador de servicios. Como prestador de servicios también nos vemos obligados a presentar información para efectos de seguridad social y de Infonavit de forma cuatrimestral. Nos vemos obligados a la presentación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera para efectos de lavado de dinero y existen otras obligaciones que vamos a ver un poquito a detalle más adelante, ¿no? Aquí tenemos de forma muy general y muy conceptual cuáles son las características de cada uno de estos tipos de servicios y como lo comentábamos, ¿no? Servicios especializados, tenemos disposición de personal, tenemos que obtener, conservar y renovar el REPSE, es lo que les platicaba hace unos minutos, el tema del registro. La renovación por ley es cada 3 años, sin embargo, la autoridad en cualquier momento puede cancelar o revocar esta autorización. Por eso es muy importante que existe un padrón público en el cual se publican todos estos datos de los prestadores de servicios.
Entonces es muy importante que nosotros como beneficiarios de los servicios, dentro de nuestras prácticas o dentro de las políticas que implementemos para la contratación de proveedores, también de forma recurrente estemos verificando que nuestros prestadores se encuentren en este padrón y que el registro que tienen esté vigente, porque en caso de no tenerlo, podríamos incurrir en incumplimiento de las formalidades y de las obligaciones, y esto puede traer consigo no deducibilidad del gasto, no acreditamiento del IVA, y nos pueden imponer multas de hasta 50,000 UMAS, que son aproximadamente 4,481,000 pesos, pero en términos, tanto a contratante como a contratista. Y en términos de la legislación laboral vigente, las multas pueden ser impuestas por evento de incumplimiento o por trabajador afectado. Entonces, esto significa que esta multa puede ser que sea impuesta en más de una ocasión si estamos afectando a más de un trabajador con el incumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Debemos contar también con la documentación de la relación según las formalidades aplicables. Es necesario que tengamos un contrato por escrito. Sabemos que dada la práctica en ciertas industrias, muchas veces no hay contratos, se manejan simplemente órdenes de compra, órdenes de servicios. Entonces sí es necesario que busquemos la forma de poder documentar estas relaciones, de sí tener un contrato de prestación de servicios especializados que cumpla con todos los requisitos. Entre otros, los más importantes que nacen como resultado de la reforma debemos incluir el número del registro del prestador del registro, el folio, y también tenemos que incluir el número aproximado de trabajadores que estarán prestando los servicios, ¿no? Entre otros. Esto va muy enfocado al tema de la reforma, pero en términos generales, para documentar relaciones de servicios, tenemos que cumplir con varias formalidades, ¿no? Verificar el tema de la capacidad del prestador de servicios, datos personales, otro tipo de cosas que también es importante considerar en nuestros contratos, ¿no? Como prestador de servicios especializados, ya lo decíamos, la prestación de servicios especializados es considerada como una actividad vulnerable en México para efectos de lavado de dinero, por lo que tenemos que presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, aquí como prestadores tenemos la obligación de dar de alta la obligación ante la UIF y de forma mensual estar presentando nuestros avisos. Como clientes, la recomendación sería que pudiéramos nosotros corroborar la información que nuestros prestadores van a presentar, para que también veamos que la información sea correcta, que no se estén presentando datos que sean erróneos, y que tengamos también ahí un poquito de tranquilidad al momento de saber qué información se está presentando, ¿no? La presentación mensual de documentación soporte de cumplimiento de obligaciones para efectos de IVA, esto para mitigar el riesgo que la autoridad considere que no estamos cumpliendo con todas las formalidades y que nos declaren no deducible el IVA. Lo mismo pasa para efectos de ISR, también para que sea deducible. Entonces necesitamos contar con toda la documentación soporte. Y para efectos de IMSS e Infonavit, que los prestadores de servicios tienen que presentar de forma cuatrimestral en la documentación que soporte también el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Independientemente de que los prestadores realicen este tipo de actividades, los clientes o los beneficiarios de los servicios deben estar al pendiente de esta situación, porque como comentábamos, al momento de contratar servicios especializados se detona una responsabilidad solidaria. En caso que los prestadores no cumplan con sus obligaciones, los beneficiarios entrarían como responsables solidarios. Entonces, es importante que como clientes o beneficiarios de los servicios también estemos al tanto de si nuestros prestadores cumplen o no cumplen con sus obligaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? La recomendación sería tener contratos que incluyan todo este tipo de obligaciones, que se señalen bien cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, incluso que se señalen penas convencionales o causales de rescisión en caso de incumplimiento por parte de los prestadores. Contar con políticas de contratación de proveedores que nos permitan definir cuáles son los lineamientos para la contratación, primero para definir qué tipo de servicios tenemos para poder clasificar a nuestros proveedores, y segundo para también definir cuáles son los requisitos en cada uno de los casos, y que tengamos como las guías de forma interna para poder definir
cuál es el proceso para la contratación de proveedores y no solo como tal la contratación, sino el monitoreo del cumplimiento de obligaciones, ¿no? Otra cosa que es muy importante señalar respecto al tema de servicios especializados es, está permitida la contratación o la subcontratación de servicios especializados siempre y cuando estas actividades no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante del contratante de los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Si nosotros nos dedicamos tenemos una pastelería y nosotros hacemos pasteles, no podemos contratar a alguien que haga pasteles, ¿no? Entonces, esto también ha implicado un cambio muy grande aquí en México porque los objetos sociales anteriormente se redactaban de tal forma que básicamente se incluían todas las actividades que se nos pudieran ocurrir para que estuvieran cubiertas y pudiéramos realizarlas. Hoy en día los objetos sociales deben ser muy específicos, debemos tener muchísimo cuidado porque los servicios que nosotros prestemos o las actividades a las que nosotros nos dediquemos no pueden ser parte de estas actividades que subcontratemos. En caso que cayéramos en este supuesto, regresaríamos al supuesto de incumplimiento de las formalidades y se detonarían los riesgos y contingencias que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces, también al momento de realizar una contratación de servicios, es importante que implementemos esta práctica de estar constantemente revisando objetos sociales para que no vaya a haber un cruce con el objeto social propio o la actividad económica preponderante, ¿no? Por otra parte, tenemos los servicios independientes. De forma general, lo comentábamos, son aquellos servicios donde no existe una disposición de personal, no hay órdenes, no hay subordinación, no hay presencia física del personal en las instalaciones del cliente y, bueno, al no tener disposición y no ser especializados, no nos aplicarían todas las obligaciones que vimos para los servicios especializados, pero sí es importante que contemos con la documentación para soportar el cumplimiento de las obligaciones tanto del contratante como del contratista, ¿no? Primero que nada, contar con un contrato de servicios donde se aclare que son servicios independientes, donde podamos documentar la naturaleza de estos servicios. En caso que hubiera algún requisito o alguna formalidad especial respecto al servicio específico que vamos a estar prestando, recibiendo, pues esto también deberíamos incluirlo dentro del servicio. Muy importante que tengamos plenamente identificados los servicios, que sepamos cuáles son los entregables a estos servicios y que definamos la contraprestación. Estos 3 puntos se vuelven muy importantes para efectos de materialidad. El día de mañana, en caso de una revisión, si nosotros tenemos debidamente documentadas las relaciones y contamos con estos 3 puntos, identificamos servicios materiales, entregables, perdón, y contraprestación, entonces ahí tenemos elementos para defender la materialidad de los servicios y evitar que el día de mañana la autoridad considere que estos son servicios inexistentes y que son operaciones simuladas, ¿no? Entonces, sí es importante que una vez que comencemos nuestras operaciones en México, veamos, 1, a quién vamos a prestar servicios, cómo los vamos a prestar y de qué forma, y 2, qué servicios vamos a recibir, ¿no? Y creo que el hecho de que sea una empresa de nueva creación nos implica una gran ventaja en este punto respecto al tema que les comentaba de los objetos sociales, porque tenemos todavía en muchos casos oportunidad de revisar objetos sociales, de revisar los proyectos y constituir una vez que ya hayamos hecho este análisis previo para que las actividades que prestemos o que recibamos no sean ahí un elemento que nos pueda causar el día de mañana algún problema respecto a las relaciones que vamos a tener tanto con proveedores como clientes, ¿no? El tema es muy amplio, pero de forma muy general, esos son los puntos principales que hoy en día deberíamos estar considerando para efectos de la prestación de servicios en México. Va muy de la mano con este segundo punto, que es el tema de regulaciones, licencias y permisos especiales. Este punto es muy amplio porque no estamos hablando únicamente de prestación de servicios. Aquí lo importante es ver primero qué tipo de empresa somos, qué servicios vamos a prestar o qué servicios vamos a recibir, cuáles son las actividades que vamos a realizar y una vez que hayamos definido eso, ver cuáles son las obligaciones regulatorias aplicables. En este caso hay que hacer un análisis
caso por caso, no podemos hablar de forma general cuáles son las obligaciones regulatorias aplicables para una empresa en México, porque aquí va a definir mucho justo de la naturaleza de las actividades, ¿no? No es lo mismo una empresa que se dedique a sector financiero o a lo mejor una empresa que esté enfocada a temas energéticos o enfocada a la industria minera. Entonces, aquí primero sí hay que ver en qué sector estamos, cuáles son las obligaciones regulatorias aplicables y ver qué tipo de licencias tenemos que obtener, qué tipo de permisos es necesario que se nos otorguen para que nosotros podamos funcionar, ¿no? Pero sí es muy importante saber que previo al arranque de operaciones aquí en México, este aspecto regulatorio es sumamente importante para que estemos cumpliendo con todo, ¿no? Y ya un poquito más enfocado al tema de servicios, el tema del REPSE que platicábamos anteriormente, ¿no? Eh, a partir del 1 de septiembre, las empresas prestadoras de servicios especializados, la autoridad tiene cierto tiempo de respuesta, el trámite se presenta en línea, hay ciertos requisitos, necesitamos presentar cierta documentación, información, contestar unos cuestionarios, etcétera, y se manda nuestra solicitud vía electrónica, se procesa por parte del personal de la Secretaría y tienen un tiempo de 20 días para darnos respuesta, ¿no? En caso que no nos den respuesta, tendríamos entonces 3 días para solicitar la confirmación de criterio y en este caso estaríamos hablando, si no nos responden, de una afirmativa ficta y se tendría por otorgado. Como experiencia personal, no hemos llegado a ese punto, no me ha tocado ver que lleguemos tan lejos al tema de la afirmativa ficta. En realidad, los tiempos de respuesta de la autoridad conforme ha avanzado el proyecto han sido relativamente rápidos. Entonces, únicamente es cuestión de comenzar el trámite, de contar con toda la información previo a la solicitud del trámite, porque si no tenemos todo listo puede ser un proceso un poco tardado. Nos lleva aproximadamente de 2 a 3 horas presentar la solicitud y hemos visto casos en los que en una semana nos están respondiendo, ¿no? Ya sea de forma afirmativa o negativa, la mayoría de los rechazos han sido relacionados justamente con el objeto social, señalando que las actividades que se pretenden registrar no forman parte del objeto social de la sociedad. Y ahí lo que se ha hecho en algunos casos, hemos tenido que modificar objetos sociales para que sean acorde a la actividad que se pretende prestar. En otros casos, donde sí vemos medios, elementos para defender la postura que los servicios sí son parte del objeto social, se vuelve a presentar la solicitud y en la mayoría de los casos hemos obtenido los registros sin mayor problema, ¿no? Y lo que les comentaba, el tema de estar verificando constantemente que este registro no haya sido rechazado o revocado y la renovación cada 3 años. Bueno, de forma general, esos son puntos que consideramos importante tomar en cuenta para efectos de las relaciones de servicios en México, incluyendo un poquito algunos puntos respecto al tema regulatorio. Y queremos también abarcar un poco algún par de temas relacionados con las obligaciones laborales que nosotros como patrones tenemos frente a nuestros trabajadores, ¿no? Lo que conocemos como compliance en materia laboral. Como patrones en México tenemos ciertas obligaciones que es necesario que nosotros cumplamos para efectos de poder mitigar cualquier tipo de riesgo, tanto laboral como de seguridad social, ¿no? Comentábamos anteriormente que las multas pueden ser impuestas por trabajador afectado o por evento de incumplimiento. Entonces, es importante considerar que las multas que señala la ley pueden ser aplicadas o replicadas por el número de trabajadores que nosotros tengamos o a los que les estemos causando una afectación directa en caso de incumplimiento de la obligación, ¿no? Primero que nada, la celebración de contratos individuales de trabajo, el hecho de que no tengamos contratos de trabajo con nuestros trabajadores propios, estamos hablando ya de los trabajadores que tenemos contratados de forma directa. Entonces, el hecho de no tener los contratos individuales es un hecho imputable al patrón que puede detonar la imposición de multas, pero además de esto, el no tener contratos celebrados con nuestros trabajadores puede representar un riesgo a la larga con nuestros trabajadores porque nosotros no tenemos forma de
de documentar o de soportar cuáles eran las condiciones de la relación laboral, ¿no? Entonces, si el día de mañana existe por alguna razón algún conflicto con los trabajadores, entonces no tendríamos los elementos para determinar cuáles eran las condiciones de trabajo, ¿no? El tema de la regla 90-10, la contratación de extranjeros está permitida en México. Sin embargo, no podemos sobrepasar del 10% de los trabajadores que tengamos directamente contratados, ¿no? Este punto es importante, sobre todo para empresas que planean venir a México, porque hemos visto en muchos casos que a lo mejor solamente designan un director general y el director general es extranjero. Ahí no estaríamos cumpliendo con esta condición del 90-10, porque el 100% de nuestros trabajadores serían extranjeros, ¿no? Entonces, hay ciertas excepciones, hay ciertos casos en los que se permite esta contratación, se debe justificar la especialización, la temporalidad, algunos puntos que hay que considerar, pero sí es importante tomar en cuenta este aspecto, ¿no? La documentación de compliance laboral en términos generales, existen ciertos documentos que como patrones debemos tener. La ley no nos señala tal cual una lista de estos documentos, pero a lo largo de la Ley Federal de Trabajo se van estableciendo estas obligaciones y pues es necesario que los patrones cuenten con todo este expediente, ¿no? Estamos hablando de comisiones mixtas, aspectos que hay que verificar o que hay que tomar en consideración en caso de que tengamos contratos colectivos de trabajo, la idea de tener un reglamento interior de trabajo, contratos individuales, permisos o licencias o políticas para regular el tema de permisos de paternidad, maternidad, lactancia, etcétera. Entonces, sí es importante que sepamos que como patrones tenemos que cumplir con todas nuestras obligaciones y incluyendo también el tema de las NOMS, ¿no? Las normas oficiales mexicanas que regulan ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una norma para efectos de riesgos psicosociales, otra para temas de ergonomía, para la implementación de las comisiones también hay ciertas NOMS. Entonces, todo este conjunto de obligaciones es importante que nosotros las tengamos en cuenta, que sepamos que existen y la importancia de documentarlas, ¿no? Muy de la mano con el hecho de las obligaciones de los patrones, tenemos cuáles son los derechos mínimos y renunciables de los trabajadores, ¿no? A esto le llamamos prestaciones de ley. En ningún caso podemos ir por debajo de los mínimos que nos marca la ley. Sí podemos tener prestaciones extralegales o superiores a las de la ley, pero tenemos que cumplir con lo mínimo. Es importante solo que consideremos, ¿no? Salario, decíamos, no puede ser inferior al salario mínimo. Hoy en día, para 2021, estamos hablando de 213 pesos, .99 diarios. La jornada de trabajo y el tiempo extra. Hay 3 tipos de jornada en México, la nocturna, la diurna y la mixta. La diurna no puede rebasar de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7.5 horas. En caso que rebasemos estas jornadas, entonces deberíamos considerar el pago de tiempo extra conforme a las formalidades que apliquen, ¿no? Ahí también hay ciertas reglas específicas para el cálculo de las horas extras, pero de forma general esta es la jornada, ¿no? Días de descanso obligatorio se señalan en ley, son aproximadamente 7-8 días de descanso obligatorio que tenemos que considerar al año para nuestros trabajadores. Vacaciones y prima vacacional. La prima vacacional es un derecho que tienen los trabajadores a recibir una cantidad adicional a su salario en el tiempo en el que ellos se encuentran de vacaciones, independientemente del pago de su salario. Se establece una prima de por lo menos el 25% del salario. Y respecto a las vacaciones, el primer año de relación laboral, los trabajadores tendrán derecho a 6 días de vacaciones, que irán aumentando de 2 en 2 hasta llegar al 4.º año. Del 4.º al 9.º año estamos hablando de 14 días de vacaciones y del 10º al año número 14 de 16. Y de ahí iremos aumentando igual de 2 en 2, ¿no? Como comentábamos, estos son los mínimos. Se pueden otorgar días adicionales. Puede ser que nosotros estemos considerando que sea un periodo vacacional de 8 o 10 días el primer año, no hay ningún tema, siempre y cuando no nos vayamos por abajo de la mínima, ¿no?
El aguinaldo que comentábamos tiene que ser pagado antes del 20 de diciembre. Lo podemos pagar en cualquier momento, siempre y cuando sea antes. Este es un error común, la ley es muy específica con el antes. Muchas veces se paga justo el 20 de diciembre y ahí ya podríamos considerar que estamos en incumplimiento, entonces solo tener consideradas las fechas. PTU, como comentábamos, con sus formalidades, pero en términos generales es el 10% de las utilidades de la empresa, ya una vez pagados impuestos. La prima de antigüedad, que estamos hablando del pago de 12 días por año en caso de tener algún tipo de terminación. Es importante considerar que los trabajadores tienen derecho a esta prima. Y la indemnización constitucional, que consiste básicamente, en términos muy generales, en el pago de 3 meses de salario más 20 días por año laborado, ¿no? Entonces, de forma general, estos son los derechos mínimos irrenunciables. Como les comentábamos, habría que hacer un análisis caso por caso, pero estos son los mínimos establecidos por la ley. Y finalmente, el tema de asignaciones internacionales, nos pareció interesante comentarlo un poco con ustedes, dada el contexto, hablando de empresas extranjeras que quieren venir a México. Principalmente hablamos de 2 tipos de asignaciones, inbounds y outbounds, depende de dónde a dónde van los trabajadores. Aquellas asignaciones del extranjero a México las consumimos como inbounds, aquellas en las que los trabajadores mexicanos van al extranjero como outbounds, ¿no? Y cada una de ellas tiene ciertas formalidades y ciertos requisitos que hay que cumplir. En algunos casos se implementa el esquema de nómina espejo, donde la nómina es pagada por ambas partes, pues se puede hacer un split de nómina, o puede ser que la nómina la pague la empresa mexicana y le repercute el gasto a la extranjera. Ahí también hay varios esquemas que también deberían ser analizados dependiendo de las condiciones particulares de cada uno de los casos. Y importante considerar como formalidades para efectos de los inbounds, aquellos trabajadores que vienen a México, estos van a ser considerados como trabajadores para efectos mexicanos. Entonces hay que cumplir con todas las obligaciones que tenemos como patrón con nuestros trabajadores, incluso con ellos, simplemente cumpliendo con requisitos especiales, ¿no? Muchas veces hemos visto que las empresas documentan a sus asignaciones con el mismo contrato individual que tienen con sus trabajadores contratados directamente. Aquí la recomendación es tener un tipo de contrato especial que cumpla con todas estas formalidades, documentar la asignación, no solamente es tener un contrato individual, hay que tener una carta oferta, un secondment agreement, tener todo en orden para que el día de mañana, cuando la asignación termine, nosotros podamos mitigar riesgos, ¿no? Laborales, para efectos de, como les comentaba, como se considera un trabajador para efectos mexicanos, hay que ver cómo documentamos, porque al momento de terminar la relación, si no lo documentamos bien, existe el riesgo que la autoridad determine o que el trabajador argumente que se trataba de una relación por tiempo indeterminado, ¿no? Y en este caso la terminación pues pudiera ser un poco distinta. Entonces, sí hay que ver cómo documentamos esta relación por tiempo determinado, cumpliendo con todas las formalidades. Y como les comentaba, no solo es la relación de la empresa mexicana con el empleado, sino la relación entre ambas entidades, la extranjera y la mexicana, con el Secondment Agreement y otros documentos que es importante tener en cuenta, ¿no? Y como outbounds, al momento que nosotros como una empresa establecida en México queremos enviar personal al extranjero, también debemos cumplir con ciertas formalidades. El contrato individual debe tener ciertos requisitos, hacer mención a esta asignación, a cuáles son las condiciones de la asignación, las condiciones de regreso incluso, y este tipo de contratos deben ser presentados ante la Junta, ¿no? O ante la autoridad laboral. Entonces, importante considerar que si tenemos pensado realizar este tipo de movimientos de trabajadores, pues también tenemos algunas obligaciones adicionales que cumplir, ¿no? Y pues la importancia de tenerlo documentado. Ya en caso que nosotros vayamos a recibir personal, de forma muy general, los aspectos migratorios o cuáles serían las calidades migratorias de la gente que puede venir a México. En caso que la estancia sea menor a 6 meses, estas personas podrían entrar con una visa de visitantes, con un permiso para realizar actividades lucrativas durante este tiempo.
Si estamos hablando de más de 6 meses, pero menos de 4 años, entonces tenemos una residencia temporal con permiso para trabajar. Y si hablamos de más de 4 años, entonces ya estaríamos considerando una visa de residencia permanente, ¿no? Con una vigencia ilimitada. Entonces, aquí también es importante que consideremos estos puntos en caso que queramos venir a México, cuál es la calidad migratoria, cuáles son los requisitos, cuáles son las formalidades que se deben cumplir y pues tener todo esto cubierto, ¿no? De forma muy general, estos son aspectos legales que consideramos importante tomar en cuenta para el establecimiento de empresas en México, para su funcionamiento día a día. Y pues nada, lo que les queremos transmitir es que sí existen muchas obligaciones hoy en día, que es necesario realizar análisis, que es necesario previo a comenzar con operaciones tener todo claro, o incluso si ya tenemos operaciones en curso en México, darnos el tiempo, tomarnos una pausa, hacer los análisis que se requieran para que tengamos toda la documentación soporte, ¿no? La recomendación siempre es tener los documentos que nos permitan evidenciar el cumplimiento de nuestras obligaciones, en ningún caso simular nada. El hecho es simplemente que en papel se refleje nuestra realidad, que podamos demostrar que estamos cumpliendo con la ley, mitigar cualquier tipo de riesgos y contingencias. Y pues bueno, eso es básicamente lo que les queríamos platicar hoy, muy enfocado al aspecto laboral y de servicios. Y esperamos que esto haya sido útil, que les sirva para futuros proyectos. Y pues nada, todo el éxito del mundo aquí en México. Muchas gracias.